Buenos días, comenzamos con el tema 9 de Teoría General del Derecho 1, referido a los caracteres de las normas jurídicas. Dentro de los caracteres de las normas jurídicas nos encontramos con la generalidad y abstracción. Hablaremos sobre la disquisición de si la generalidad es una nota esencial de la norma jurídica. Hay autores que piensan que sí, hay autores que piensan que no. Como segundo carácter de la norma jurídica encontramos la legitimidad. Haremos alusión a los tipos de legitimidad, legitimidad formal, legitimidad material y a los problemas que se suscitan en relación a este tipo de legitimidad. Seguiremos con los caracteres imperatividad, coercibilidad, bilateralidad y permanencia. En este tema vamos a analizar los caracteres de la norma jurídica como forma de expresión del derecho, como modo de manifestación del derecho. Y podemos afirmar que las normas jurídicas son generales y abstractas. Como consideración previa, debemos entender que si observamos las formas de la conducta humana, nos damos cuenta que ésta puede tener una variedad infinita de aspectos. Y si el derecho intentara regular la conducta humana tomando en consideración cada caso particular que se va produciendo, pues el ordenamiento jurídico tendría que estar integrado por una serie infinita de normas casuísticas, lo cual desde el punto de vista práctico es imposible. Por ello, el legislador tiene que prever el comportamiento de los hombres, no para cada uno en particular, sino para categorías de hombres o categorías de situaciones en las cuales puedan encontrarse los hombres. Así pues, cuando afirmamos que las normas jurídicas son generales y abstractas, esto implica que la norma jurídica no se dicta para regular a personas individualmente consideradas ni a casos concretos, sino a toda la universalidad de individuos y de casos que se encuentren en un momento dado dentro del supuesto de hecho de la norma. Según Davin, la norma jurídica es general porque está establecida fuera de toda consideración de individuo particular y de caso individual. En este sentido, José Ben-Shimon afirma que la norma jurídica está destinada a todos los sujetos vinculados por un mismo ordenamiento jurídico, toda vez que la misma expresa una conducta rectora de las necesidades sociales, mas no de los individuos particularmente. Por ejemplo, la ley no dice que Olga Pérez tiene el deber de pagar a Luis Flores una suma de dinero por el apartamento que éste le arrendó. La ley dice que el arrendatario tiene la obligación de pagar el canon de arrendamiento al arrendador. Así entonces, todas las personas y relaciones que se encuentren dentro de la figura del arrendamiento en estas relaciones se cumplirán las normas que rige esta figura contractual. Vemos que entonces podemos señalar que la generalidad de la norma viene dada en el sentido de que regula la generalidad de individuos y de casos que se encuentran dentro del supuesto normativo. Así se refiere a las personas en cuanto tengan tal o cual condición, por ejemplo, acreedor, deudor, ser cónyuge, juez, funcionario público, etc. Ahora bien, evidentemente, esa norma general y abstracta, pues se presenta el punto de su aplicación al caso concreto, es decir, a ese caso que se presenta en la realidad. Y aquí lo importante es que la disposición general pueda ser aplicada a los casos que se presentan en la vida real. ¿Y cómo se logra esto? Pues identificando en el caso concreto aquellas características que coincidan con las previstas por el legislador en el supuesto de hecho. Así, cuando hay una coincidencia de características, las del caso concreto y la del legislador, entonces al caso concreto se le aplica la consecuencia jurídica prevista en la norma. Por ejemplo, si en un caso práctico, en un caso de la realidad, Luis Pérez le prestó a Juan Flores 1.000 bolívares y vencido el plazo de la deuda, pues corresponde a Luis Flores pagarle esos 1.000 bolívares, nosotros vamos a buscar a los fines de
localizar en el ordenamiento jurídico la norma aplicable a este caso, pues aquella que va a decir más algo así como el deudor debe cancelar la deuda a su acreedor. Entonces, aquí vemos cómo las características del caso concreto coinciden con las previstas en el supuesto de hecho de la norma. Si se verifica el caso y efectivamente Luis Flores le debe al acreedor el dinero, los 1.000 bolívares, entonces se va a aplicar la consecuencia jurídica de esa norma general y abstracta, que es que debe pagarlos. Entonces esto es lo que se denomina en derecho subsunción. ¿Qué hacemos cuando a nosotros se nos presenta un caso particular y concreto? Lo analizamos, lo desglosamos. Allí identificamos las características y esas características de este caso, si coinciden con los datos, con los elementos, con las condiciones previstas en el supuesto de hecho de la norma, entonces al caso concreto se le aplica la consecuencia jurídica prevista en la norma general y abstracta. El siguiente punto a tratar es el correspondiente al de la generalidad como nota esencial de la norma jurídica. ¿Es la generalidad un elemento fundamental de la norma jurídica? En relación a esto hay diferentes opiniones, pero antes de entrar a este punto es necesario realizar una explicación previa. Vemos que existen las llamadas normas jurídicas individualizadas, que son aquellas que se refieren a casos concretos y personas concretas. Y vemos que dentro de estas normas jurídicas individualizadas nos vamos a encontrar con las sentencias de los tribunales, los negocios jurídicos, es decir, contratos, y los actos administrativos de efectos particulares. Vemos que estos tres casos constituyen normas jurídicas individualizadas. Por ejemplo, cuando un juez dicta una sentencia en el cual determina que Juan Flores es culpable del homicidio de Pedro Pérez y decide condenarlo a tantos años de cárcel, aquí nos estamos encontrando con una norma jurídica individualizada. Una norma, esta sentencia, va a decidir un caso concreto de homicidio entre personas concretas, Juan Flores y Pedro Pérez. Por ejemplo, también el caso de los contratos. En un contrato en donde Luis Márquez puede acordar con Mario Suárez que le compre una casa que se encuentra ubicada en determinado sector con tales características y por tal precio, bueno, ese contrato, esa declaración de voluntades constituye una norma jurídica individualizada que se refiere a personas concretas, personas con nombre y apellidos en relación a un caso concreto y particular. Vemos también en cuanto a los actos administrativos de efectos particulares, por ejemplo, una resolución administrativa mediante la cual se designa a Francisco López como director general sectorial de determinado ministerio. Esto es una norma jurídica individualizada, referida a una persona concreta con nombre y apellido en un caso concreto. Entonces, es importante, antes de hablar de las distintas posiciones que existen en cuanto a si la legalidad es una nota esencial de la norma jurídica o no lo es, entender esta noción de lo que son normas jurídicas individualizadas. Dentro de los autores que consideran que la generalidad sí es una nota esencial de la norma jurídica, es un elemento fundamental, nos encontramos con Davín y Ruggiero y Planiol. Davín y Ruggiero consideran que la generalidad es esencial a la norma jurídica. Para ellos, las sentencias de los tribunales, los contratos de los particulares y las resoluciones administrativas que se refieren a casos concretos y a personas concretas no son verdaderas normas jurídicas, sino que son actos de autoridad o actos de aplicación de las normas jurídicas. Por su parte, Planiol considera que toda prescripción de la autoridad pública que no deba ser ejecutada más de una vez no es ley, es decir, no es norma. Para este autor, las normas jurídicas deben ser generales porque solo las generales son las que no se agotan con la presentación de un solo caso concreto. Es decir, las normas generales pueden ser aplicadas más de una vez. Por ejemplo, una norma que expresa que Pedro Pérez debe pagarle 1.000 bolívares a Juan Flores solo podría aplicarse una vez,
Por su parte, la norma que dice que el deudor debe cumplir su obligación se aplicará en tantos casos concretos en los que se presenta la condición del sujeto de ser deudor. Entre los autores que opinan que la generalidad no es una nota esencial de la norma jurídica, nos encontramos con Giorgio Del Vecchio y Hans Kelsen, además de Manuel Simón Egaña, entre otros. Para Giorgio Del Vecchio y Hans Kelsen, ellos señalan que, además de las normas generales, también existen las normas que regulan o rigen para casos concretos y particulares, y que son denominadas normas jurídicas individualizadas, entre las cuales se pueden mencionar las sentencias, los actos administrativos particulares y los negocios jurídicos. Es decir, para estos autores, pues la generalidad no es una nota esencial de la norma jurídica, porque existen también otras normas jurídicas que no son generales, que son individualizadas y que no pierden su carácter jurídico. Para Manuel Simón Egaña, el derecho no solo está integrado por normas que van a regir a grupos o categorías de personas. Para este autor, también integran al derecho normas bilaterales y coercibles que rigen para casos concretos y particulares, como por ejemplo las sentencias, los contratos, las declaraciones unilaterales de voluntad, las resoluciones administrativas, que según Manuel Simón Egaña son perfectas normas jurídicas en donde se establece cuál es el comportamiento que debe tener una persona en particular ante un caso concreto. Así pues, para Egaña, la generalidad no es una nota esencial de la norma jurídica, pues hay normas jurídicas que no la tienen y no pierden su carácter jurídico. En este punto nos encontramos que la opinión del padre Olazo y José Rafael Hernández, opinión, dicho sea de paso, que yo comparto plenamente, es que en el proceso de aplicación de las normas, es decir, en ese proceso en que se va a aplicar la norma general y abstracta al caso particular y concreto que se presenta en la vida real, efectivamente hay una tendencia a la particularización, hay una tendencia a la individualización, pero eso no significa que la norma jurídica pierda su carácter general. Estas normas individualizadas de las que hemos venido hablando, lo que representan es la mera aplicación y desenvolvimiento de las normas generales. Por ejemplo, cuando el juez dicta una sentencia en donde considera que Juan Flores es culpable del homicidio intencional de Pedro Pérez y lo condena a tantos años de prisión, ¿el juez qué está haciendo? El juez está aplicando esa norma general y abstracta del Código Penal, el artículo 405, que dice que el que intencionalmente le quite la vida a otra persona será castigado. Entonces, estas normas jurídicas individualizadas lo que vienen a hacer son actos de aplicación de esa norma general y abstracta que está prevista en la ley. Por lo tanto, pues compartimos esta opinión del padre Olazo y de José Rafael Hernández por parecernos la más acertada. Se dice que el derecho es legítimo cuando es genuino, cuando es verdadero, cuando es auténtico. Y podemos hablar de dos tipos de legitimidad: la legitimidad formal y la legitimidad material. La legitimidad formal se refiere a cuando la norma es legítima por su fuente, es decir, que ha sido dictada por la autoridad competente, por ese órgano competente de acuerdo a la ley para dictar normas y siguiendo en su proceso de creación los procedimientos establecidos en la ley. Hablamos de legitimidad material cuando la norma es legítima por su contenido en cuanto a que éste sea justo, o sea, que vaya dirigida a la obtención del bien común. Recordemos, y si se dan cuenta, la legitimidad formal está relacionada con lo que nosotros hablamos de la validez formal del derecho, y la legitimidad material se encuentra relacionada con lo que denominamos validez intrínseca del derecho. En relación a la legitimidad como característica de la norma jurídica, pueden plantearse una serie de problemas. Así, en cuanto a la legitimidad formal, podemos encontrar el problema de
que la norma haya sido dictada por un órgano que no tenía competencia para ello. Es decir, la norma fue dictada por una autoridad incompetente. ¿Qué cabe hacer allí? Pues intentar el respectivo recurso de nulidad, bien sea por ilegalidad o por inconstitucionalidad de la norma, y pues con ello se persigue la exclusión del ordenamiento jurídico de esa norma. También, ¿qué puede suceder? Que el órgano que editó la norma sí era competente, pero no siguió el procedimiento establecido en la ley para dictarla. Entonces, pues aquí nos volvemos a encontrar la solución de intentar el correspondiente recurso de nulidad. También nos podemos encontrar con un tercer problema, y es el caso del pueblo titular de la soberanía, puesto que la soberanía reside en el pueblo, enajene el ejercicio de la misma en sus representantes, y estos ejerzan el poder en forma tiránica o despótica. Vemos en este caso, y esto es importante tenerlo muy claro, que el pueblo no enajena, no cede totalmente la soberanía al elegir a sus representantes. No enajena su titularidad, sino el ejercicio de la soberanía. Así que si las autoridades toman un rumbo totalmente distinto a aquel para el cual fueron elegidas, el pueblo puede revocarles los mandatos. Y esto lo tenemos previsto en el artículo 6 de la Constitución, que señala: el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades que la componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables. Igualmente, la Constitución, en su artículo 72, prevé el procedimiento del referendo revocatorio. Es decir, el mandato puede ser revocado, pero evidentemente, y esto hay que dejarlo muy claro, solo puede darse cumpliendo estrictamente las condiciones establecidas para ella en la ley, no de manera arbitraria. Los mandatos no se revocan de manera arbitraria, sino que vemos que en la Constitución, en el artículo 72, hay pues toda una serie de regulaciones, de normas que deben cumplirse a los fines de poder considerarse revocado un mandato. En cuanto a los problemas que pueden presentarse en torno a la legitimidad material, podemos en primer lugar encontrar el que se refiere a qué pasa cuando una norma jurídica es injusta. ¿Qué puede hacerse en este caso? En este sentido existen dos criterios doctrinales, y cuando yo me refiero a criterios doctrinales me estoy refiriendo a la opinión, a la posición, a las teorías planteadas por estudiosos del derecho, por juristas. Estamos hablando de opiniones. ¿Okay? No me estoy refiriendo a un artículo concreto de nuestra legislación que prevea este criterio doctrinal. Ok, nos encontramos con el criterio tradicional. ¿Qué nos dice el criterio tradicional de qué hacer cuando una norma jurídica es injusta? Los autores que sostienen este criterio piensan que una norma injusta de por sí no obliga, es decir, no sería obligatoria, no habría que cumplirla, porque es contraria a los principios esenciales y a los fines fundamentales del derecho. Sin embargo, dicen los autores de este criterio, a veces la norma jurídica injusta debe ser tolerada y observada. Por requerirlo así, por exigirlo así, el bien común y la seguridad jurídica, ya que no acatar esa norma injusta podría acarrear consecuencias más graves de las ya existentes. Entonces hay como una especie de ponderación de daños. Si el no acatar esa norma injusta pues va a traer consecuencias más graves, va a generar mayor injusticia o caos, entonces pues según los seguidores de este criterio, a veces hay que tolerarla, someterse a la norma jurídica, ¿no? Otro criterio que tenemos en relación a este primer problema es el criterio moderno. Hay autores que consideran que ante el caso de una norma jurídica injusta, pues procede
el ejercicio de lo que ellos llaman el derecho a la resistencia pacífica. Ahora, este derecho a la resistencia pacífica no puede ser alegado sin ningún tipo de limitación. No, para poder ejercerlo, pues deben cumplirse estrictamente los siguientes requisitos, de acuerdo a este criterio. Primero, debe tratarse de una norma injusta. ¿Y qué se va a entender por una norma injusta? Pues aquellas que son contrarias a los mandatos de la moral, es decir, que son contrarias a los deberes con Dios, consigo mismo y con el prójimo. Y además desconocen la moralidad política, con lo cual se atenta en contra del ser humano. Segundo requisito indispensable, que los recursos o medios técnicos previstos por el derecho positivo para corregir el orden injusto no hayan dado resultados satisfactorios. Es decir, tiene que agotarse la vía del derecho. Tenemos que haber agotado todos los recursos, todos los medios que prevé el derecho positivo para corregir esa situación y que sin embargo pues no se haya podido resolver. Y tercer requisito para ejercer el derecho a la resistencia pacífica, pues es que el ejercicio del derecho a la resistencia pacífica no ocasione escándalo o desorden más grave que la propia sumisión a la ley injusta. Volvemos acá, estamos en un tema de ponderación de daños. Es decir, si el ejercicio del derecho a la resistencia pacífica va a ocasionar pues mayores males en la población, atente contra el bien común, atente contra la seguridad jurídica, entonces pues esto hay que evaluarlo, ¿no? Si eso es lo que implica, entonces no habría lugar al ejercicio del derecho a la resistencia pacífica. El segundo problema relacionado con la legitimidad material consistiría en determinar qué sucede si todo un ordenamiento jurídico es injusto o al menos sus leyes fundamentales lo son. Es decir, se puede legitimar una rebelión contra el poder público invocando la soberanía que siempre conserva el pueblo. Definitivamente estos temas de normas injustas pues son sumamente complejos, ¿no? Determinar si una norma es jurídica, es injusta o no es injusta, no es un problema fácil de resolver. En este sentido, y reitero que estoy hablando a nivel doctrinal, opiniones de autores, no estoy diciendo que este derecho, por ejemplo, el que vamos a ver ahorita, derecho a la rebelión, esté consagrado en nuestra legislación, sino que esto es desde el punto de vista doctrinal. Pues nos vamos a encontrar con la tesis de Santo Tomás de Aquino, quien señalaba que ante este caso procedería el ejercicio del derecho a la rebelión, el cual supone el cumplimiento de ciertos requisitos y deben darse todos estos requisitos que deben concurrir, darse todos al mismo tiempo para que pueda alegarse este ejercicio del derecho a la rebelión. ¿Cuáles serían los requisitos del derecho a la rebelión según Santo Tomás de Aquino? Bueno, que en primer lugar, que el orden jurídico que se pretende destruir sea fundamentalmente injusto. Segundo, que el orden jurídico que se pretende instaurar sea fundamentalmente justo. Tercero, que no haya otra vía o solución sino la violencia, es decir, que se hayan agotado todos los medios pacíficos para lograr el cambio. Cuarto lugar, que existan posibilidades fundadas de éxito y en quinto lugar, que exista proporción entre los daños y los beneficios que se obtendrán. Del resto de los caracteres de las normas jurídicas ya hemos hablado, esto ya lo hemos conversado en clases anteriores. Sin embargo, a modo de repaso podemos señalar que las normas jurídicas se caracterizan por su imperatividad. Es decir, la norma jurídica es imperativa porque impone un deber, manda con autoridad. La norma jurídica no sugiere, no recomienda, es decir, la norma jurídica manda, ordena. El mandato de la norma jurídica implica que la conducta exterior del sujeto se adecúe, cumpla con lo previsto en esa norma, independientemente de lo que interiormente pueda pensar o querer la persona. Se afirma que la norma jurídica es autónoma
autárquica, de aquí la relación de la imperatividad con la autarquía. Y es autárquica porque la norma jurídica va a regir independientemente de la voluntad o de la aceptación o reconocimiento de los sometidos a ella. Otra característica de la norma jurídica, de la cual también hemos hablado en sin número de oportunidades, es la coercibilidad. Vemos que en el lenguaje jurídico coerción y coacción son sinónimos y se entiende por coercibilidad como la facultad de poder disponer de la fuerza para hacer cumplir la norma jurídica cuando el sujeto no lo hace voluntariamente. La coercibilidad definitivamente es una nota esencial del derecho. Según Manuel Simón Egaña, la coercibilidad significa sanción en potencia, es decir, en caso de violación del deber impuesto por la norma jurídica, debe sobrevenir una sanción por parte del órgano competente del Estado. Así insistimos, la coercibilidad es una nota esencial del derecho, el cual cuenta con la posibilidad de hacer cumplir la norma jurídica por vía de la fuerza o de aplicar la sanción según el caso. Otro de los caracteres de la norma jurídica es la bilateralidad. Este carácter significa que la norma jurídica es imperativo-atributiva, es decir, impone deberes y atribuye derechos. Frente a la persona del obligado está otra que puede exigir el cumplimiento del deber. Hablamos del sujeto activo, aquel que tiene derecho a, y del sujeto pasivo, que está obligado a. Y finalmente, dentro de los caracteres de la norma jurídica nos encontramos el de la permanencia. Y esto debe entenderse como que la norma jurídica no rige solamente, no es dictada para tener vigencia solamente durante el tiempo que dura la vida de quienes la crearon o para sus primeros destinatarios. Las normas jurídicas tienen vocación de permanencia. Ellas rigen para o hasta que otra norma las derogue o hasta que la norma sea revocada o sea prorrogada o sea declarada nula por algún tribunal o se cumplan las condiciones impuestas por el legislador para su vigencia. Las normas jurídicas pueden ser modificadas o excluidas del ordenamiento jurídico, pero en términos generales se dictan para permanecer cierto tiempo. La modificación constante, continua e injustificada de las normas atentaría contra la seguridad jurídica.